Estás a punto de entrar en La Quimera. Un podcast para descubrir las tendencias del cine del presente. En cada episodio, conversamos con destacados cineastas contemporáneos de la mano de Miquel Escudero. La Quimera. ¿Entras? Bienvenidos a La Quimera, un lugar para conocer a los cineastas clave de este siglo. Soy Miquel Escudero y hoy conversamos con Arthur Harari. Arthur Harari alcanzó la celebridad en 2023 como co-guionista de la oscarizada Anatomía de una caída de Justine Triet, pero es también autor de 2 largometrajes que cada uno a su manera ponen en cuestión las normas establecidas y la imposibilidad de conocernos a nosotros mismos del todo. Como escritor de sus propias películas, es difícil encontrar a otro autor capaz de plantear relatos con escenarios tan dispares entre sí. Solo así es posible explorar sus obsesiones desde diferentes lugares. De afilada pluma y profundamente discreto tras la cámara, Harari contaba en Diamant Noir una trágica historia familiar marcada por el deseo de venganza. En Onoda, 10.000 noches en la jungla, estrenada en Cannes, sitúa el relato en el Japón de la Segunda Guerra Mundial para hablar del conflicto interior de un soldado, un interior en el que la guerra no termina jamás. Hoy estamos con Arthur Harari, un cineasta inconformista que nos invita a reflexionar sobre la realidad que nos rodea. Buenas, Arthur, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bienvenido a La Quimera. Gracias. Es un placer estar aquí contigo. Estamos hoy en Batisfère, en la productora aquí en París. Sí. Y aprovechamos para darles las gracias por su recibimiento. Muchas gracias para ellos. Quería empezar con la primera pregunta y me gustaría preguntarte si recuerdas la primera vez que viste una película de pequeño, si recuerdas si la viste en el cine, si la viste en televisión. El primer recuerdo que tengo de ver cine, por lo tanto de una película, bueno, no sé si fue la primera película, pero sí es mi primer recuerdo. Y es de haber ido a ver una película que se llama Piratas, de Roman Polanski. Debía de tener 5 o 6 años. Estaba con mi hermano mayor y mis primas y nos perdimos el principio de la peli. Cuando entramos ya había empezado y nos quedamos en la sala al final para volver a ver el principio. Creo que eso antes se podía hacer. No he vuelto a ver esta película, pero una escena me marcó. Es la historia de unos piratas en un barco, un personaje se resbala con una mancha de mostaza y después cazan a una rata para comérsela. Y eso me marcó mucho en su momento. Son imágenes que se te quedan grabadas en la mente cuando eres pequeño. Es como una película de aventuras cómicas, pero a mí me dejó una sensación como de algo sucio, comerse una rata a la mostaza y todo eso. En fin, esos son los primeros recuerdos que tengo de una sala de cine. Luego, claro, en esa época no sabía que no era una película de un director cualquiera, sino de Polanski. ¿Y tú te acuerdas de haber hablado de esto con tu hermano? ¿Te acuerdas de ese momento? No solo me acuerdo de lo que te conté. Me acuerdo del momento concreto por la particularidad de perdernos el principio y quedarnos más tiempo al final. Había también algo familiar porque estaba con mi hermano mayor y mis primas. Pero no recuerdo haber comentado nada. Hace poco hablamos de este recuerdo con mi hermano, pero en su momento no me acuerdo. ¿Y recuerdas haber hablado con tu hermano mayor en aquel momento si había alguna película que tuvierais ganas de ver juntos o si hubierais visto alguna película que hubierais tenido ganas de volver a ver? Eso llegó un poco más tarde. Yo debía de tener 9 años y él 12. Teníamos una canguro que era un poco como una hermana mayor. Estábamos muy unidos y seguimos muy unidos. Hacíamos muchas cosas con ella, nos llevaba a muchas partes. Y un día nos llevó a una retrospectiva de películas de la Warner Bros. Que hicieron en el cine de Beauvau. Había una gran exposición. Así fue como descubrimos los clásicos hollywoodienses y nos fascinaron. Y en ese momento fue cuando decidimos
decidimos hacer películas. Como yo era más pequeño que mi hermano, él acabó siendo el motor. Se convirtió en una pasión al instante y lo que más nos gustaba eran las películas antiguas en blanco y negro. Las películas de Humphrey Bogart y todo eso. Y en ese momento sí que hablábamos. Íbamos a ver películas juntos. Unos años después, mi hermano empezó a hacer cortometrajes con una amiga y yo era como su modelo, así que me grababan. A mí me apasionaban las películas de cine negro, las películas policíacas estadounidenses. Hacía listas de películas que quería ver y compraba libros sobre cine. Era evidente que nos íbamos a dedicar a esto y toda nuestra vida giraba en torno a ese deseo y esa pasión. Sí, por supuesto, estamos hablando de Tom Harary, que es tu director de fotografía, tu hermano, que trabajó contigo en la imagen en diferentes películas. Y tú, Arthur, ¿te acuerdas de cuando empezaste a sentir la necesidad de empezar a escribir tus primeras historias? ¿Te acuerdas de aquel momento? Fue enseguida. Según mis recuerdos, desde el momento en el que vimos que teníamos esa pasión en común, fue súper pronto. Recuerdo que con 10 u 11 años ya tenía una historia en mente como en paralelo de mi vida real. Imaginaba una historia en mi cabeza, la proyectaba. Tenía imágenes en mente, una narrativa y un personaje. Y a partir de ahí... Pero no lo comentaba mucho con mi hermano. Era todo en mi mente. Era como escritura imaginaria, o sea, no lo escribía en papel. Tenía muchas influencias del cine que veía en esa época. Y a partir de entonces, tuve muchos proyectos imaginarios que me han acompañado paralelamente a mi vida y empecé a poner sobre papel, es decir, a escribir cosas en... Escribí algunos cortos que realmente no he llevado a cabo nunca, pero era cuando tenía 13 o 14 años. Y con 15 años, en cuarto de la ESO, ahí fue cuando empecé a imaginar y a escribir una película. Empecé a fantasear con una película y no empecé enseguida a escribir cosas en papel. Pero llegó un momento en el que sí lo hice. Esa película fue la que 10 años después se convirtió en una peli que acabé haciendo que se llama La Main sur l'Aiguille. Lo que fantaseaba con 15 años estaba muy ligado a lo que escuchaba en el disco de Bob Dylan, que escuchaba en ese momento y que suscitaba en mí una fuente de historias. Esa fantasía se fue desarrollando a la vez que iba descubriendo películas y acabó convirtiéndose en el mediometraje La Main sur l'Aiguille. Sí, claro, La Main sur l'Aiguille. ¿Y había algún momento en el que hubieran luego otras canciones o otra música que te acompañaran cuando pensabas en esas películas? Acompañarme sí, pero que el escuchar un disco o varias canciones me hayan creado el deseo de hacer una película, no. Esa fue la única vez. Para mí, cuarto de la ESO fue un año particular porque fue también el año en el que mi hermano mayor se fue de casa y se fue de París. Estábamos muy unidos, éramos muy cercanos y se fue un año a estudiar a Estrasburgo. Marcharse no fue algo fácil para él y fue la primera vez que nos separamos. Claro. Yo me cambié del instituto porque me echaron del mío. Fue una vuelta a clases un poco complicada. Y como había una especie de malestar en el aire, escuchaba en bucle el disco de Another Side of Bob Dylan. Bob Dylan era mi héroe. Las canciones hacían nacer cosas en mí, pero fue la única vez que me pasó. La música es algo que me acompaña como mucha gente, especialmente cuando escribo, por la manera en la que algunas canciones estructuran el relato. Es el caso, por ejemplo, en Onoda. Pero fue la única vez que una canción o un disco me causó el deseo de hacer una película. Y también te quería preguntar por La Main sur l'Aiguille, porque es una película que he descubierto hace poco y que me ha parecido realmente apasionante. Y hay muchísimas cosas, ¿no?, que me gustan y creo que es algo que se ve también en las películas que has hecho más tarde, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con los personajes que están constantemente intentando de contenerse, ¿no? Y parece como que vayan a explotar y al final nunca terminan explotando. Sí. Y claro,
es que es una nota que siempre se va sosteniendo en crescendo, ¿no? Que es algo que no estalla nunca. Y por eso me interesa mucho preguntarte por la manera en que lo imaginaste todo, cómo lo escribiste, cómo trabajaste con los actores, porque creo que son increíbles, ¿no? Y es algo que lo podemos comentar más tarde, pero creo que tiene que ver con algo con un tono que se mantiene siempre en todas tus películas, ¿no? Que a mí personalmente me parece muy, muy interesante. Con respecto a la dimensión de la violencia contenida, creo que es una cosa con la que me identifico y que tiene que ver conmigo. Cuando era niño, era muy revoltoso y tenía mucha rabia en mí que explotaba. Sí. Pero según crecía, como en ese momento de transición con 9 o 10 años, fue cuando empecé a volverme más calmado, por decirlo de alguna forma. Y fue justo en ese momento en el que descubrí el cine y en el que empecé a tener un mundo interior muy importante. Yo creo que algo se estableció en ese momento. No es que mi agresividad o mi ira hubieran desaparecido, pero se interiorizaron, se canalizaron. A veces volvían a salir, pero de manera concentrada. También creo que las películas que descubrí que me hicieron amar el cine eran películas en las que la violencia estaba muy presente. El cine estadounidense está lleno de violencia, sobre todo en el cine negro, que es realmente con el que descubrí el cine y por el que quise hacer cine. Nunca había reflexionado al respecto, pero puede ser que esa relación entre mi propia capacidad a ser más duro, un poco irascible, y que el cine que descubría tenía muchos aspectos violentos, me llegara más adentro. No lo sé, es difícil saberlo. En todo caso, todo el proyecto de La Main sur l'Aiguille, al principio, cuando tenía 15 años, lo imaginaba como un largometraje en blanco y negro que ocurría en Estados Unidos. Era verdaderamente un imaginario estadounidense que giraba en torno a una tensión violenta que amenazaba con explotar y que, de hecho, en mi fantasía original, acaba explotando en forma de incendio. Era una pareja de padre e hijo que acababa plantándole fuego a la casa. Era una historia del sur de Estados Unidos, tenía algo muy cliché. Por así decirlo, la explosión era muy directa. Y efectivamente, en La Main sur l'Aiguille, la película que acabé haciendo, estaba cargada con 10 años de mi vida en la que me convertí en alguien más maduro y donde al final viví mis propias historias de amor. La realidad de lo que uno hace con su propia violencia hizo mover ese vínculo a la explosión. Y es cierto, en todas las pelis que he hecho, se encuentra a menudo la cuestión de cómo retener la explosión y en qué momento explota o no. La tensión me interesa mucho y además lo que se vive en el interior que acaba reflejándose en el exterior es una de las cosas que más me llaman la atención. Sobre todo sabiendo que para mí el cine es una de las herramientas para grabar. Siempre se graba el exterior, pero es lo de dentro lo que se capta. Sí, totalmente. Por eso esa conexión entre interior y exterior me interesa un montón. A mí es algo que me emociona mucho porque creo que en tu cine hay algo que tiene que ver con la distancia, ¿no?, que tomas con tus personajes. Siempre hay una manera de tenderles la mano. En ningún momento hay un efecto que podríamos encontrar en cierto cine estadounidense, ¿no?, que hay la subida de tensión que funciona como un efecto de estilo y es algo que tú nunca haces, porque siempre estás allí, ¿no?, para tenderles la mano, para acompañarles, para estar con ellos. Me hace ilusión que me digas eso. Efectivamente, el tema de la empatía o de la posibilidad de empatía o de la posibilidad de intentar comprender lo que mueve a un personaje y acompañar sus sentimientos es algo muy importante.
Es una forma de humanismo, supongo. Pero cada vez me interesa más. O digamos que soy cada vez más consciente de esa forma de mantenerse en el exterior, a la misma vez que manteniendo una forma de distancia que también tiene que ver con el realismo del cine. Es decir, la grabación casi documental de lo que pasa frente a las cámaras y una especie de flujo que vendría de dentro de los personajes y que al cabo de un tiempo nos da la sensación de que en ciertos momentos de la película nos convertimos en esos personajes. En Nonoda era particularmente el caso porque la película empieza con cierta distancia y pensamos, ¿quién es ese tío? ¿Por qué es así? ¿Por qué es tan duro? Nos mantiene distante a él, sobre todo si somos occidentales y vivimos en esta época, mientras que la película trata de un japonés de los años 40. Hay una distancia que empieza siendo muy grande. La cuestión es cómo podemos, con el tiempo, porque hay una cuestión de tiempo, entrar en conexión, incluso en momentos de fusión, con alguien que hace cosas en parte chocantes, condenables y cercanas a cierta forma de locura o irracionalidad. Claro. Y llegar a tener la impresión de sentir todo lo que él siente cuando sigue siendo igual de extranjero que antes. Es una cosa que permite el cine y también la literatura, pero el cine lo hace con otros medios. Lo hace con una alquimia un poco misteriosa que nos permite tener a veces la sensación de estar en adecuación absoluta con un personaje que es, no obstante, siempre exterior a nosotros. Es algo que me fascina un montón. Y a mí me parece súper bonito y es algo que hemos hablado también en otras ocasiones, ¿no? Que tiene que ver con un Oda que a mí me recuerda mucho a Cervantes, ¿no? Porque Cervantes acepta el hecho de que Alonso Quijano es Don Quijote, ¿no? Que se cree que es Don Quijote y lo acompaña hasta el final, de verdad, ¿no? Incluso en el día de su muerte, que ahí es cuando se da cuenta que él siempre ha sido Alonso Quijano y lo acompaña de todas formas, siempre está con él en todo ese tiempo, ¿no? Y creo que en tu cine es algo que también hay, ¿no? Que tiene que ver con eso. Claro, porque tú has vivido Noda de la misma manera. Desde luego, sí. Es cierto. Y eso introduce unas cuestiones morales muy interesantes con respecto a la voluntad de acompañar, como dices, o de seguir hasta el final. Hasta incluso en los desenlaces más trágicos de personajes. Cuando esos personajes se llevan más allá del límite moral y se cuestionan fuertemente, se convierte en algo particularmente vertiginoso porque me obliga, como director y autor, a tener una postura doble que consiste a la vez en no borrar la mirada moral o el cuestionamiento moral que plantean los actos del personaje y no reducirlo a un objeto de estudio que condeno, que juzgo o que censuro. Esta doble postura, que puede ser una postura molesta para el espectador y para mí, crea una especie de incomodidad moral y estética, pero en la cual se desarrolla la película. Es una de las cosas que más me interesa. Es como una trampa. A veces se asemeja a una trampa, pero se resuelve con una conexión con el actor, con la dramaturgia. Y si se consigue es algo muy fuerte. Sí, yo también lo creo, también lo veo así. Y por eso me interesa mucho preguntarte por la manera en la que tú trabajas con los actores, ¿no? Por ejemplo, en los largometrajes imagino que es distinto. Quizá no trabajaste de la misma forma con el actor que interpreta a Hiro Onoda y el actor que encarna a Pierre Ullman, ¿no? Neil Schneider. Por eso te quería preguntar cómo trabajaste con ellos para llegar al resultado, ¿no? A mí me parece que es realmente maravilloso en los dos casos. Los dos procedimientos fueron bastante diferentes por necesidad.
Para Diamond Noir trabajamos mucho antes con Nils. Tenía que convertirse un poco en el personaje. Tenía un punto en común muy fuerte con él, pero había un camino que recorrer para llegar a ello y sobre todo por lo que te comentaba hace un rato. Es un personaje que tenía que contenerlo todo, que tenía que disimular, mientras que Nils es más bien una persona luminosa, muy franca, muy abierta, que expresa mucho las cosas. Y aquí la tensión tenía que estar encerrada permanentemente, pero que se sintiera a la vez porque nosotros compartimos el secreto. Había un trabajo de retención y de tensión, de febrilidad y de perversidad, porque una vez más, como te decía, Nils es más bien una persona luminosa, y aquí hace falta un personaje oscuro. Por lo tanto, pasamos por un trabajo largo de preparación. Trabajé en esta película y vuelvo a trabajar en mi próxima película con una chica que se llama Cynthia Ara, que es directora de casting y que colabora en la dirección de actores. Conecto mucho con Nils y trabajo mucho con él, o sea, trabajamos juntos. Nils es un actor súper trabajador, se prepara mucho. Necesita entrar en conexión y en fusión con los sentimientos del personaje, y una vez que lo tiene todo, intenta no volver a soltarlo. Es bastante impresionante de ver. También hubo un trabajo físico. Cambiamos su color de pelo y le poníamos gomina para aplastarle el pelo. Él decía que era como si le pusiéramos un casco. También perdió peso de forma involuntaria a lo largo de la preparación y del rodaje. Se quedó más delgado, como más seco, porque la tensión lo dejaba seco. Para Onoda fue muy diferente porque estaba lejos. La búsqueda de los actores y especialmente de los dos actores de Onoda fue muy larga y complicada porque tenía que comprender cómo funciona la cultura de los actores en Japón y que comprendiera qué tipo de actor quería. Fue un proceso de casting largo y una vez que identifiqué, encontré y elegí a los dos actores con un equipo de casting franco-japonés. Pude trabajar antes con ellos, pero más puntualmente. Iba a Tokio y organizaba sesiones de trabajo sobre escenas de la película, en general más bien colectivas, porque había que trabajar en grupo. Luego ya era como una especie de dúo. Eso era necesario porque no me podía quedar durante largos periodos en Tokio. Me tenía que ir y tenía que poder confiar en ellos. Por ejemplo, el que hacía del joven Onoda era un actor de unos 30 años. Tenía una carrera particular porque había empezado de adolescente en una película del culto en Japón y luego siguió en proyectos más bien pequeñitos. Según yo, no lo presentaban como un actor prodigioso. Yo creo que es un muy buen actor que tiene en su buchaca muchas expresiones raras. Pero no tiene el físico de actor principal. Y eso en Japón está muy categorizado. Existen los actores y las actrices que van a interpretar los papeles principales y luego los de reparto. Está muy ligado al físico, y él es un actor que tiene un físico un poco fuera de lo que se considera para un papel protagonista. Por eso lo había relegado a papeles secundarios, y no lo tenían como primera opción. Y yo decidí que lo quería él porque estaba muy cerca del personaje al principio. Es decir, tenía esa forma de juventud, de fragilidad, de carácter un poco testarudo. Lo tenía todo. Tenía una cierta forma de inocencia. Pero claro, había un recorrido bastante importante que hacer para el resto de la evolución del personaje. Tenía que convertirse en jefe. Por momentos tenía que acercarse a una especie de violencia y de locura casi inquietante. Al fin y al cabo es un personaje que se convierte también en asesino. Por eso le escribí un mensaje largo después de haber trabajado con él por primera vez en el que le decía
Estás ya en el punto de partida, pero te queda por delante un buen trabajo para llegar a ser convincente con respecto a la autoridad. El personaje tiene algo que se asemeja casi al fascismo, a la locura, a la oscuridad. En eso hay una conexión con Diamant Noir, en la cuestión de la oscuridad y la violencia. Entonces, le escribí voluntariamente ese mensaje diciéndole que las expectativas eran altas. Acabó trabajando por su cuenta de forma autónoma y se preparó. Creo que lo volví a ver una vez antes del rodaje para trabajar. Y en los ensayos empecé a ver aparecer algo súper fuerte. Y finalmente en el rodaje estuvo impresionante. Pude ver hasta qué punto su trabajo de preparación había sido muy potente. También había trabajado físicamente, pero eso se lo había pedido a todos los actores porque lo requería la historia. Requería perder mucho peso. Tuvieron que seguir perdiendo peso durante el rodaje para secar al máximo el cuerpo. Y es que para mí todo eso es parte también de cómo se construye un personaje, claro. Todo lo que se modifica en el físico modifica también la percepción del actor de sí mismo. No es que lo haga salirse de su persona para convertirse en otra, sino que acaba encontrando algo en él que se parece al personaje. Es una forma de desplazarse, pero partiendo de uno mismo. De todos modos, es que creo que no puedes interpretar algo radicalmente distinto, me parece complicado. Al final se construye algo que es una versión de uno mismo extrema o paralela o ligeramente cambiada y que se convierte en el personaje. Y sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Porque a mí es algo que me conmueve en esos personajes, ¿no? Porque hay un enfoque que es casi documental, que tiene que ver con lo que va sucediendo, ¿no? En el interior de los personajes, la manera de acompañar lo que va pasando dentro de ellos. Para mí sí, el cine no tiene eso. Tiene que pasar algo delante de nosotros y tiene que haber un rastro. Tiene que tener raíces. Estoy obsesionado con la idea de que una película tiene que rendir cuentas de algo que pasa delante de nosotros, pero que nos hace sentir que se saca de las raíces y que hay una densidad que tiene que ver con el tiempo, con la historia de lo que estamos grabando. Esto no tiene que ver únicamente con el actor, pero es igualmente el 90% de los actores el que nos lleva a eso. Hacemos ahora una pausa en la entrevista con Arthur Harari para dar paso al espacio de Beatrice Fiorentino, que en cada episodio nos presenta una tendencia del cine actual. Conceptos clave del cine contemporáneo. Hoy, cuerpos mutantes. El cine de los últimos años ha mostrado un interés creciente por la observación de los cuerpos, analizados, explorados, cuando no incluso disecados, según un enfoque que no oculta la voluntad de avanzar una reflexión de contornos filosóficos y políticos, especialmente en torno a la cuestión de la identidad de género, según un enfoque muy original. El cuerpo ya había vivido una temporada de gran interés por parte de los directores del nuevo Hollywood. En efecto, a partir de los años 70, tras la caída del Código Hays y la desaparición de las normas de censura que prohibían el sexo y la violencia explícitos, el cuerpo se convirtió en objeto de debate político. Su representación dejó de ser meramente sugerida. Finalmente todo podía decirse y mostrarse explícitamente, desde el cuerpo femenino hasta el asesinato. Esa nueva libertad permitió a directores como Scorsese, Cronenberg, Craven y otros muchos mostrar en pantalla lo que antes no estaba permitido ver. La carne y la sangre se convirtieron entonces en la materia prima no solo para el cine de género, sino también en el terreno de investigación en torno al cual pudieron centrarse los deseos, la rebeldía y los impulsos de toda una generación. En una película como Taxi Driver, el cuerpo de De Niro representa la alienación y la crisis de identidad, reflejando las tensiones políticas y sociales típicas de la sociedad estadounidense posterior a 1968, que acababa de salir del trauma de la guerra del Vietnam.
El terror, de forma especial en el género slasher, inaugurado por La Noche de Halloween de John Carpenter en 1978, se convierte en una metáfora sexual que nunca es pura exhibición, sino una forma de disidencia contra el establishment y el poder. Entre los años 70 y 80, la carne se convierte en una superficie fetiche, como las carrocerías pulidas de los vehículos que recorren las historias, mientras que los asesinos están tan caracterizados por sus máscaras o su inventivo maquillaje como por las armas que utilizan: motosierras, guantes con cuchillas afiladas, machetes, etc. Una estética diferente de la sexualidad lo domina todo. Lo orgánico es tanto más sexy cuanto más capaz es de expresarse a través del elemento mecánico y tecnológico. Es quizás aquí donde se encuentra el punto de encuentro entre las viejas y las nuevas generaciones, aunque en el cine contemporáneo existe una necesidad urgente de llevar la investigación del cuerpo a un nivel más metafísico, desdibujando los contornos de la oposición entre lo masculino y lo femenino, típica del cine machista del nuevo Hollywood, y actualizando así los términos del debate. Hoy, en efecto, la cuestión de los cuerpos rebasa los límites de lo binario. Una película como Titán, de Julia Ducournau, ganadora de la Palma de Oro en Cannes en 2021, lleva al límite la reflexión sobre la identidad de género, desplazando el foco hacia el potencial de transformación e hibridación de los cuerpos y no como un lugar de monstruosidad. El cuerpo, por tanto, nunca es visto como una limitación, sino como una estructura mutante, un punto de partida para intentar redefinir lo que significa ser humano, incluso yendo más allá de las leyes de la biología. Pobres criaturas de Yorgos Lanthimos, León de Oro en Venecia en 2023 y finalista al Oscar en 2024, también aporta una contribución muy original al debate. La película adopta la mirada de la protagonista Bella Baxter, una joven de vuelta a la vida en un cuerpo nuevo, que aprovecha esta oportunidad para explorar el deseo, el poder y su propia autonomía. Por ello, al aferrarse servilmente al tema del libre albedrío en el seno de una sociedad heteronormativa forjada en torno a las necesidades del varón hetero-cis, Pobres criaturas fue etiquetada con demasiada rapidez como película feminista, estrechando los términos de la reflexión a los exuberantes impulsos sexuales de Bella, que sin embargo responden a los impulsos y deseos de un cerebro masculino, el injertado, y de una mirada masculina, la del mismo Lanthimos. La cuestión va, pues, mucho más allá de lo banal. El cuerpo reconstruido de Bella Baxter, haciendo referencia explícita a Frankenstein, retoma el camino indicado por Julia Ducournau en Titán. También en este caso, superando los límites de lo binario, imaginando un cuerpo que responde a características físicas y emocionales híbridas. Volviendo a hablar de la transformación de los cuerpos, desde el momento en que hemos mencionado a Frankenstein, no podemos olvidar la más reciente de Substance, la substancia, de Coralie Fargeat, un Frankenstein femenino en el que conviven la bella y la bestia, un body horror que cuestiona directamente al maestro del subgénero David Cronenberg, así como a muchos otros autores del nuevo Hollywood, entre ellos Kubrick, De Palma y Yuzna. La transformación de Demi Moore en la versión mejorada de sí misma es el primer paso hacia una pesadilla sin fin que habla del tiempo y sus efectos. Aquí, el exceso de carne, vísceras, fluidos y silicona son el punto de partida para denunciar la obsesión por la belleza, por la eterna juventud, la sexualización y la mercantilización del cuerpo de las mujeres en un horror de lo contemporáneo tan despiadado y cruel como la sociedad del presente. Volvemos ahora con Arthur Harari para que nos cuente cómo trabaja con los actores y poder seguir ahondando en su trayectoria. También quería saber si nos puedes contar los momentos en los que empiezas a darte cuenta que hay algunas ideas o algunas cuestiones que ya empiezan a ser claras para ti, ¿no? Como director, ¿no? Por ejemplo, en el principio, en Diamant Noir, cuando empiezas a preparar la película, trabajaste mucho con Tom, con tu hermano,
y empezabais a pensar la manera en la que ibais a poner en escena ciertas ideas, ¿no? Cómo iban a llegar a esas primeras imágenes. Y por eso quería preguntarte por ese primer momento, ¿no? Cuando empezáis a plantearos eso, ¿no? Tom y tú. La manière dans laquelle vous allez mettre en scène certaines idées, la manière dans laquelle ça va passer à l'image. Et je voulais te demander si tu veux bien nous raconter en fait ce qui se passait à ce moment-là. Claro que sí. Se establece una primera dimensión desde el guión. Yo no puedo escribir un guión y escenas si no tengo como una visión del espacio, de la conexión entre los personajes y el espacio, la iluminación, el ritmo. No tiene por qué ser algo totalmente preciso, pero escribir una escena solo con intenciones que pasan a través de diálogos y el sentido me parece pobre. Yo no soy capaz. A veces encuentro cómo se va a desarrollar una escena con el lugar en el que se va a desarrollar, o una sensación y una atmósfera. Intuyo puestas en escena, sin ni siquiera ser consciente la mayor parte del tiempo, que ya están en el guión. Y luego, efectivamente, trabajo en ello mucho antes con mi hermano. La mayor parte de las veces lo hago de forma independiente a los decorados. A veces ya sabemos cuáles serán los decorados, pero también nos interesa establecer las intenciones de puesta en escena antes de buscar localizaciones, porque es como si nos sometiéramos completamente a la realidad y que imagináramos lo que se podría escenificar. Y luego, cuando encontramos los decorados, ya hay una estructura y buscamos cómo encajarlos o negociamos con la realidad. Nos inspiramos mucho en las películas, nos robamos ideas de aquí y de allá, cambia mucho de peli en peli. Por ejemplo, para Diamant Noir, teníamos un corpus entero de películas de cine negro estadounidense, evidentemente. Pero también de melodramas o de películas más recientes que revisitan la historia del cine negro. Sacamos cosas de películas de Samuel Fuller, de películas de De Palma y también de Cassavetes. En verdad, lo que nos interesa es identificar varias zonas de películas existentes que nos han marcado o que redescubrimos y sacar esas cosas no para imitarlas, pero para... Es como si existieran varias capas de recuerdos de películas que acabaran moviéndose para ser reinterpretadas en algo nuevo. Intentamos hacer algo nuevo, pero sin la idea de hacer borrón y cuenta nueva con el pasado. Yo no creo en eso. De hecho, no soy capaz de hacerlo. Porque yo quiero hacer películas por lo que he visto, por cosas que se me quedaron clavadas y que siguen estimulándome. A veces son cosas que he visto hace mucho, que recuerdo y que se actualizan por mi deseo de hacer una película concreta. Nos nutrimos de muchas cosas cuando pensamos, oye, ¿y cómo vamos a grabar esto? ¿Qué movimiento va a tener? ¿Qué percepción del espacio? ¿Cómo lo expresamos? ¿Cómo llegamos a esta sensación? Al final reflexionamos mucho y revisamos muchas cosas. Es un trabajo bastante vampiresco. Y es verdad, porque es que está algo que está muy anclado, ¿no? La historia del cine. De hecho, los cinéfilos encontramos algunas ideas súper bonitas, así siempre a vuestra manera, a tu manera, ¿no? A tu imagen. Y eso es algo que me parece precioso, porque creo que es algo que es interesante porque pasáis por el cine negro. Y eso empieza con Diamant Noir, pero sigue también con las películas posteriores. Se ven esas ganas de emprender ese viaje, ¿no? Esas ganas de iniciar el relato, de empezar por un viaje. Y por eso quería preguntarte por eso, ¿no? Cuando tú trabajas con un colaborador tan importante para ti como Logan Sénéchal, con el que habéis trabajado en el montaje, colaborador tan valioso, me interesa que me cuentes cómo es su momento, ¿no? De cuando tú dices, vamos a empezar esta aventura, vamos allá, ¿no? Y cuando os planteáis de cómo vamos a hacer esta película, vamos allá. Antes que nada fue un proceso, al menos por mi parte,
tuvo que ver con la lectura y el redescubrimiento de la novela de aventura. Estaba preparando o terminando de escribir Diamant Noir. No habíamos empezado a grabar todavía, pero había vuelto a leer después de un tiempo, porque había leído mucho de pequeños libros sobre el mar y la navegación. Me volví a sumergir en eso, redescubrí novelas muy fuertes de Stevenson y me dieron ganas de hacer una película de aventuras. Quise hacer una película de aventuras. Me puse a pensar en varias direcciones y acabé encontrando la historia de Onoda a través de mi padre, quien un día me la había contado. Me metí en eso porque la historia me fascinaba por completo, aunque a la vez me decía, es una locura intentar esto, pero había algo en esa historia que me llamaba. Pensé, es alucinante que nadie haya hecho una película sobre esto. Y es exactamente ahí donde podré encontrar lo que para mí puede ser una película de aventuras con una especie de profundidad metafísica. Todo se materializó a través de esta historia. Lo hablé con Nicolas Atomé, con quien estaba preparando un corto que grabé en ese momento. Fue el último cortometraje que hice y se llama Peine perdue. Y le encantó la historia desde el principio y vio. Enseguida compartimos fácilmente una visión de lo que podíamos hacer y muy rápido lo hablé con mi hermano Tom. Había encontrado un libro sobre Onoda y se lo hice leer. Al final se convirtió en un proyecto colectivo. También hablé con Benjamin Papen, que es el asistente con el que trabajo. Lo hablé con Laurent Sénéchal y con Vincent Poirot, que es el guionista con el que trabajo. Poco a poco se convirtió en una aventura colectiva. En ese momento Tom se fue de vacaciones a Filipinas, entonces le pedí que fuera a la islita donde estaba Onoda. No pudo ir porque tiene un acceso muy difícil y no pegaba con su... Digamos que nos dejamos llevar por una emoción común. Luego el guión, que fue un proceso largo, vino a concretar las cosas. Luego llegó Japón. Yo no conocía Japón. Fui a Japón por primera vez para presentar Diamant Noir, que se proyectó también allí en poquitos cines. Entonces conocí a una mujer llamada Michiko Yoshitake, una productora que ya ha fallecido, que producía Nobuhiro Suba, quien colaboraba en ese momento con mi hermano. Tom hizo la fotografía de una película de Nobuhiro Suba. Le hablé del proyecto a Michiko y ella me presentó a un chico que se llamaba Yu Shibuya, mi asistente con los actores, mi traductor y quien tradujo el guión. Existe toda una dimensión en la que descubrí Japón y amigos japoneses. Todo eso fue muy largo. Descubrí la historia de Onoda en 2013 y rodamos en 2019. Pasaron 5 años y mientras tanto hicimos Diamant Noir. Se convirtió en una especie de máquina colectiva, súper colectiva. Pero todo empezó conmigo leyendo libros, queriendo hacer una peli de aventuras, descubriendo esta historia y hablando de ella. Así fue como pasó.
Me parece súper bonito porque pienso el día en el que Vincent y tú recibisteis el César al premio al mejor guión. Y recuerdo que es algo que me marcó mucho, ¿no? Cuando tú decías, falta valentía, ¿no? Para animar a los productores, a todas las personas que tienen que tomar decisiones para apoyar proyectos como uno da. Y luego terminaste diciendo, ¿no? Que uno no va al supermercado, ¿no? A comprar emociones. Et tu faisais appel aux décideurs pour pouvoir soutenir la création indépendante. Et en fait, tu as terminé par dire qu'on ne va pas au supermarché pour acheter une émotion. Sí, me cuestioné mucho sobre qué tipo de discurso y qué palabras decir, sabiendo que tengo mis reservas con respecto a ese tipo de grandes eventos como los César y etcétera. Dudé incluso en acudir porque estaba un poco enfadado con el establishment del cine y luego me dije, no, voy a ir y si con suerte gano algo, intentaré decir algo con sentido. Para mí estaba el tema de la situación con las plataformas y de cómo hacer resistir algo como el cine. A algunas personas les pareció un poco caricatural, pero en cualquier caso, la pregunta del sitio que ocupa el productor para mí es central porque, de no haber tenido el apoyo de Nicolas en esta historia, habría estado solo soñando con algo y no lo habría podido llevar a cabo. No tiene sentido. Es solo gracias a que un productor consiguió liberarse de esa forma de superego que consiste en decir que una película francesa es en francés, que hay que rodar en 7 u 8 semanas, o que hay que tener apoyos y una cadena. Si un productor no traspasa esos límites y piensa, en verdad se puede hacer una película de otra manera, la voluntad del director no vale nada. Se queda flotando, muere o no es viable. Pienso sinceramente que la persona más estratégica es el productor. La historia del cine lo muestra. A veces el productor es el director. Es una excepción, pero no quita que ese puesto es el que hace de vínculo entre lo que se proyecta, lo que se concretiza, la financiación y la realidad. Es obvio que la llegada de las plataformas pone en entredicho la importancia del productor, porque éstas pueden prescindir completamente de ellos. Digamos que para ellas, los productores ejecutan cosas, pero no tienen una dimensión de empresa. Yo nunca he pensado que el productor es el enemigo del autor, al contrario. Creo que es el factor para que una obra prospere. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es algo muy bonito, ¿no? Y tiene que ver con el hecho de que yo, para mí, como te veo como un cineasta militante, ¿no? Te veo como un cineasta que defiende el cine mucho más allá de sí mismo y que le importa que se produzca, que ese cine exista, ¿no? Y más allá de tu persona, más allá de tus proyectos. Y eso a mí me parece que es algo que es muy fuerte, ¿no? Y de hecho yo lo aprecio mucho y por eso era importante para mí podértelo decir. De vraiment que le cinéma se produise, que le cinéma existe au-delà de toi, de ta personne. Et moi, je trouve que ça, c'est quelque chose qui est très, très fort. Moi, j'apprécie beaucoup ça, donc je tiens à te le dire. Merci. Gracias. Sí, es verdad. De hecho, a mí es algo que me conmueve mucho y me parece muy importante, ¿no? Porque todo lo que sucede como es muy, muy difícil, ¿no? Y el hecho de militar, de creer en el cine, en la creación común y no solamente la persona de uno, ¿no? Yo creo que eso es importante para que el cine siga existiendo, ¿no? Y porque no me parece nada habitual. No es algo evidente. Es un arte que se puede quedar seco en algún momento concreto. Depende de las condiciones económicas y de las decisiones políticas. Eso está claro. Sí, por supuesto. Y de hecho, para terminar, quería preguntarte si podrías hablarnos de tu experiencia en otros ámbitos, ¿no? Tú has trabajado como director, pero también como guionista, también como actor en diferentes películas. Y quería preguntarte por eso, ¿no? ¿Cómo vives, ¿no? Todas esas facetas de forma simultánea, ¿no? ¿Cómo las vives? Si tu veux bien nous raconter donc, comment tu vis aussi donc toutes ces casquettes là qui arrivent en même temps parce que enfin je trouve que ouais
Mi obsesión es hacer películas, así que tengo que escribirlas. Algunas partes del proceso de escritura son muy difíciles, muy solitarias y muy desestabilizantes. La duda, hay siempre una fase bastante larga en la que tengo un poco de vértigo. Así que para mí, escribir es algo muy difícil siempre. Cuando lo he hecho en veces contadas para otras personas, por lo general lo hago con Justin. Pero no me considero un guionista autónomo de la puesta en escena. Cuando lo he hecho con Justin es porque tenemos un vínculo particular y porque me lleva con ella y me aspira. Especialmente para Anatomía de una caída, me llevó a un lugar que no controlaba del todo. No pensaba que iba a trabajar tanto en la película ni en el montaje de la película, en donde me encontraba muy... Es como si el guión siguiera haciéndose en montaje porque la película... También porque era la película de Justin y me llamaba la atención, me inspiraba. No podría decir que soy guionista en el sentido en el que si alguien me llama para proponerme hacer el guión de una película para él o ella, algo que ya me ha pasado, diría que no, porque antes que nada pienso en las películas solo como director de costumbre. Cuando no lo hago así, no es algo normal. Luego puede resultar ser una anomalía genial, y así lo fue para Anatomía de una caída. Después, lo de actuar es algo que también me propuso Justin en su primera película, y para mí fue genial. Es como un espacio de libertad que me tomo en serio, pero que es un recreo en toda regla. Es todo lo contrario a escribir. No hay sufrimiento, es todo felicidad. Y no lo quiero hacer solo por hacer. Es algo que me interesa si siento una gran afinidad con la persona que hace la película, el papel, la película. Me ofrecen pocas cosas y cuando me ofrecen algo, la mayor parte de las veces digo que no porque no siento que sea algo que pueda hacer realmente yo de manera singular. Si pienso que lo podría hacer otra persona y creo que estaría guay que lo hiciese yo, no lo hago. El papel más importante que he hecho hasta la fecha fue en la película de Cedric Kahn. Sí, el caso Goldman. Eso es el caso Goldman. Conocía la historia de Goldman y me había llamado mucho la atención. De hecho, nutrió Diamond Noir. Fue una de las fuentes de inspiración para el personaje de Pierre Ullman y de Diamond Noir. Me recordaba algo muy fuerte y además la postura del abogado me apasionaba. Era una responsabilidad muy grande porque tenía mucho texto. Nunca había hecho un trabajo tan importante, pero sentí que no tenía que dudar, estaba hecho para mí. Me lo tomé como una especie de juego. De hecho, así se llama. Pero hay que tener una resonancia particular para hacerlo. Tengo demasiado que hacer con mis películas para empezar una carrera de actor. Y de todos modos quiero que se quede como algo valioso y singular. Claro, eso le pasa también a Kahn como cineasta cuando empieza un proyecto, como director. Y te quería preguntar, ¿a ti te pasa lo mismo cuando emprendes un proyecto? ¿Qué tiene que pasar cuando tú decides empezar un proyecto de una película? Es muy complicado. Sistemáticamente me lleva tiempo encontrar y convencerme de lo que quiero contar. Me ha pasado varias veces que empiezo un proyecto, o creo que empiezo un proyecto, y en realidad son callejones sin salida. Se desvanece, no funciona o tengo demasiadas dudas. Me ha pasado varias veces. Y algunas veces me ha pasado tarde. Para que algo se materialice de forma durable,
Hace falta una convergencia de elementos y al cabo de un tiempo me tiene que fascinar. No tengo que estar delante del proyecto, sino que el proyecto me tiene que rodear para que al final esté casi metido a mi pesar en un movimiento que no puedo parar. Necesito identificarme completamente con la historia. Tanteo muchísimo y tengo muchas angustias y muchas dudas. Me puedo meter en un pozo sin fondo. Alguna vez incluso he tenido la sensación de tener vértigos de identidad. Cuando no tengo claro qué película voy a hacer, puedo sentir que no sé quién soy, porque en realidad se trata de identificarme con una historia. Esos son los periodos más duros, los periodos en los que no sé o no estoy seguro. También llega a ser muy duro con la gente de mi entorno. Da vértigo. ¿Y cómo te sientes cuando encuentras ese momento? ¿Con qué te identificas? ¿Cómo es para ti? Bueno, como decía, es una sensación de no estar frente al proyecto, sino en el proyecto, de que estoy en medio de esta historia y de que está conmigo. Tengo las imágenes, las sensaciones y pienso, ahora estoy en la película y estoy dentro del cine. No estoy frente a una historia, no pienso, mira, voy a contar esto. Es algo más profundo. Cuando hablaba de raíces antes, es como si estuviera en algo que existe antes que yo, que desborda y que tiene una profundidad, una densidad, y que todo eso soy yo. Esa cosa soy yo. Tiene que ver conmigo. Muchas gracias por tu generosidad. Muchas gracias, Arthur. De nada, gracias a ti. Muchas gracias. Nos despedimos ahora de Arthur Harary, un cineasta que revela lo que los ojos no ven. La Quimera, un podcast producido por el Instituto de Formación e Investigación Cinematográfica con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España. Descubre a más cineastas contemporáneos escuchándonos en tu plataforma de podcast favorita o en nuestra web podcastlaquimera.com.